Hola, soy Guillermo Tell y hoy te voy a contar un cuento llamado Conchilaló, que no por ser parecido a una historia real, deja de ser fantasía. Había una vez, en un lugar muy lejano, en algún sitio indeterminado entre las comarcas de Peguajó y Claromecó, cercano a Cochicó y Chasicó, una civilización llamada Conchilaló. Se sabe, por tradición oral y por memoria cultural de los pueblos que tuvieron contacto con ellos, que esta civilización era rica en todos los aspectos imaginables: recursos naturales, vastedad de territorio, riqueza intelectual y laboral. Un pueblo elegido por los dioses, según el relato antiquísimo que ha sobrevivido hasta nosotros. Los estudios onomásticos y toponímicos no han sabido precisar el origen del nombre de esta civilización. Algunos arqueólogos sostienen que la denominación proviene de algún vocablo de los nativos originales de la zona, mientras que algunos escépticos proponen que el nombre deriva de lo alejado que se encontraba la región de otras grandes urbes. Independientemente del origen de la civilización, lo más importante radica en el desarrollo histórico, apogeo y ocaso, y en el triste final que sobre la misma se abatió, final que por dramático no debería dejar de ser ejemplificante. Por alguna razón de origen desconocido, se generó, durante la conformación de la cultura de este pueblo, la extraña creencia de que la libertad y la democracia implicaban poder hacer cualquier cosa. Por supuesto, existían leyes acerca de lo que uno podía o no podía hacer, pero básicamente las mismas se podían resumir en: haz lo que quieras mientras no perjudiques a otros. Esta liviandad en los conceptos de derechos y deberes era la delicia de los ventajeros de siempre. Estos ventajeros, tan propios de cualquier grupo humano, habían logrado con el paso del tiempo ubicarse en los mejores lugares de la sociedad conchilalocense. El ventajero, además de lo que su triste apelativo implica, es voraz. Su codicia no tiene límites. Al igual que en el resto de la historia de la humanidad, los ventajeros se transformaron en poderosos a medida que escalaban dentro de la sociedad, en desmedro, por supuesto, de todos aquellos que de alguna manera podían, eventualmente o no, interponerse en su camino ascendente. Supieron ubicarse en las mejores posiciones políticas y económicas y hacerse con los mejores medios para generar ganancias que amarrocaban indiscriminadamente. Además, desde sus posiciones privilegiadas, manejaban y articulaban la justicia a su antojo y discreción. Las costumbres de este pueblo paradigmático decían que los jueces estaban para defender la ley, pero nada decían de quién cuida el pueblo de los jueces. Estos últimos deberían respetar el espíritu de las leyes, pero el paso del tiempo y las presiones ejercidas por los ventajeros los llevaron a defender el espíritu de sus intereses personales. ¿Cómo pudo una civilización supuestamente tan culta permitir el ascenso indiscriminado de esta clase de gente? ¿Cómo el pueblo conchilalocense no se percató de que su inacción respecto de esta gente era el germen de su propia destrucción? Estas preguntas carecen aún de respuestas claras, aunque todas las investigaciones parecen apuntar a una falla conceptual en el seno mismo del pueblo. Se sabe,
por estudios realizados en distintas poblaciones humanas alrededor de todo el mundo, que la gran masa del pueblo delega la responsabilidad de crear su propia opinión en personas consideradas idóneas para tal fin o en medios formadores de ideas. El pueblo conchilalocense, por muy cultos que fueran, no dejaba de estar conformado por humanos y por lo tanto dejaban que la realidad fuera creada por otras personas. Solo se dedicaban a su quehacer cotidiano sin entender o aceptar que la realidad de lo que le acontece a un pueblo es la suma de lo que le acontece a todos sus integrantes y no solo las ideas u opiniones de algunos iluminados. Bajo este panorama, no fue muy difícil para los ventajeros darse cuenta que el verdadero y más lucrativo negocio, el que les generaba más réditos en el corto plazo, el que les permitía tratar de paliar su insaciable codicia, pasaba por el manejo de las masas. Este hecho, el del manejo de las masas, que en primera instancia podría parecer altamente complicado, no es tal si uno tiene una herramienta poderosa de comunicación social. Tempranamente, los ventajeros se dieron cuenta de que la mejor forma de manipular y crear la realidad que les fuera favorable para sus turbios negocios era manejar los medios de comunicación. Desde sus posiciones influyentes, adquirieron todos los periódicos, canales de televisión, señales de radio y distribuidores de Internet, de manera de que no circulara por la calle y entre el pueblo ninguna noticia ni opinión distinta de la que ellos esgrimían. Su acción depredadora no tenía límites. Cuando alguna persona se le oponía de cualquier forma, lo primero que intentaban era comprarlo y sobornarlo, de manera de transformar un posible enemigo en un empleado. Pero si se encontraban con alguien que no transaba con sus intereses, sencillamente se encargaban de destruirlo, inventando sobre el susodicho una mentira tal que ya no pudiera recuperarse. Mentir para trepar en la escala social, mentir para hacerse con los negocios más redituables, mentir para eliminar a la competencia, mentir para sacarse de encima cualquier estorbo, mentir para quedarse con el poder absoluto. Lo importante no es decir la verdad, argumentaban. Lo importante es repetir la mentira la cantidad de veces necesaria hasta que la gente la transforme en una verdad. Ante lo evidente de la mentira, se escudaban bajo el lema libertad de expresión. Como el humano es un animal de costumbres, con el paso del tiempo, el machacar y machacar sobre el inconsciente colectivo logró su objetivo. El pueblo llegó a considerar que los únicos que defendían sus intereses no eran sus representantes elegidos democráticamente, sino los medios de comunicación, que en realidad lo único que defendían eran los intereses de ellos mismos. Cuando a través de sus campañas de ataques incesantes lograron eliminar definitivamente a aquellos que intentaron en vano defender los intereses del pueblo, hicieron de Conchilaló un feudo de usufructo personalizado. Después de dilapidar las riquezas del territorio y de haber devastado las riquezas intelectuales, no quedó nada más para ser saqueado. En este punto, la historia es confusa. No existen datos concluyentes acerca del destino final de los ventajeros.
Algunos sostienen que antes del apocalipsis lograron escapar del derrumbe generalizado de su nación, disimulándose posteriormente entre las clases altas de otros pueblos que habían sido sus cómplices de fechorías. Otros estiman que el pueblo, descubriendo la verdad en forma tardía, generó una rebelión contra sus opresores, que al ser dueños también de las Fuerzas Armadas, los enfrentó violentamente, dando origen a una fratricida guerra civil. Lo más probable es que haya sucedido lo primero, porque es difícil creer que los ventajeros no hayan previsto el derrumbe que ellos mismos generaron. Cualquiera fuera la razón, Conchilaló desapareció devorada por las arenas del tiempo, y su historia no es más que un triste recuerdo.